están? Bienvenidos y bienvenidas a la Conferencia Internacional de Paz en Mérida, un evento, por supuesto, organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán, The World House Project y el gobierno del estado de Yucatán. Agradecer a los equipos de comunicación digital, prensa y radio Universidad, que en conjunto con Wadi TV hemos preparado esta transmisión especial para todas y todos ustedes. Por supuesto, presentarme. Yo soy Ana Estrella y el día de hoy tengo el honor de estar aquí con ustedes. Y antes que nada, introducirles al gran invitado que tenemos esta tarde. Él es el maestro Fernando de la Mora Salcedo, quien es coordinador de la jefatura de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores en México y quien mañana dará una conferencia magistral México, el mundo y la cultura de paz. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo se encuentra? Ya aquí en la ciudad de Mérida, ¿cómo le está tratando Mérida? Desde la Ciudad de México me comentaba. Sí, realmente un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ana, y felicidades a la Wadi por la organización de una conferencia, la verdad, muy oportuna. Es un gusto tener aquí a personas que son especialistas en estos temas y que, bueno, ya el día de mañana estaremos hablando un poco más, abordando todos estos temas. Y por supuesto, pues empezar a hablar un poquito de qué es lo que vamos a ver mañana. Un spoiler para todas las personas que ahí nos escuchan y nos ven y por supuesto que se animen a venir y a escuchar esta conferencia. ¿Cuál es la importancia en la construcción de paz en el contexto global actual, por supuesto? Pues estamos en un contexto global muy complejo. Según la Organización de las Naciones Unidas, tenemos más de 120 conflictos armados en el mundo en este momento. Estamos hablando de un aumento de la conflictividad. Tan solo en los últimos meses hay quienes hablan ya de un quiebre del orden mundial internacional, donde las reglas de la convivencia en las relaciones internacionales están cambiando, están bajo amenaza, y donde este tabú que se había generado a lo largo del derecho internacional en contra de la amenaza o el uso de la fuerza, pues ya también es cuestionado. Creo que el día de mañana vamos a poder profundizar un poco más sobre estas conversaciones y hablar de procesos de paz que son precisamente eso, son procesos. La paz ni es lineal, ni es un fin en sí mismo, sino que en el ámbito internacional se tiene que construir de manera proactiva. Cuando se enfrenta la posibilidad de la imposición de una paz negativa a partir del caos, existe una alternativa, y esa alternativa es a partir del diálogo, el entendimiento. Hoy en día se complica más sostener estos diálogos por un déficit de confianza que existe en las relaciones internacionales. Por ejemplo, es muy común criticar a la ONU, ¿no?, por los problemas que hay en el mundo. Bueno, pues ¿qué está haciendo la ONU? Parece un florero. Y es que muchas veces se nos olvida que la ONU no es un gobierno mundial. La ONU es más como un parlamento, pero con 193 bancadas, donde cada país puede defender sus propios intereses, pero también unirse para resolver problemas conjuntos de la humanidad, de tal suerte que lo que pueda o no pueda hacer la ONU realmente no es más que la suma de lo que hacen los países. Entonces, la conferencia aquí en Mérida se celebra en un momento muy oportuno, no solamente por el contexto internacional en el que estamos, sino también por cómo México puede aportar. México, como miembro de la comunidad internacional, aporta a esa redefinición de normas, proyectando nuestros valores y también pues haciendo valer nuestra tradición diplomática. Me encanta que lo que comentan, ¿no?, también le da lugar a México, ¿no? Porque luego vemos en las noticias, muchas de estas noticias que a lo mejor vemos la vulnerabilidad de la misma paz, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y por supuesto hablar de cuál es la situación en temas de paz que vemos de México. Pues hablamos mucho de que la política exterior de México pues está asentada en el artículo 89 constitucional, donde están nuestros principios. Dentro de esos principios está la proscripción a la amenaza o al uso de la fuerza. Está la solución pacífica de las controversias, desde luego la no intervención, también la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. Lo que nos permite aplicar estos principios de política exterior ya más allá de nuestras fronteras es el humanismo mexicano. ¿Y qué es
el humanismo mexicano. Hoy en la mañana tuvimos el gusto, el honor de escuchar a Rigoberta Menchú, que nos hablaba de las tradiciones ancestrales y de su vigencia. Yo te diría que esos valores, esos principios ancestrales, en efecto, son muy vigentes y coinciden plenamente con nuestros principios constitucionales de política exterior. El humanismo mexicano deriva de una combinación entre nuestros principios ancestrales, en donde el individuo sí tiene un valor inherente en sí mismo, pero en función de qué aporta a su comunidad. Y eso se combina con las ideas del Renacimiento y la Ilustración europea, que habla del valor inherente del individuo, el libre albedrío, que también escuchamos esta mañana, y los derechos fundamentales. Entonces, tenemos un humanismo mexicano que se traduce a la proyección de una identidad internacional, en donde tenemos muchos ejemplos de cómo hemos contribuido a partir de procesos de mediación, sobre todo en Centroamérica, pero también en Sudamérica, procesos que hemos acompañado con éxito, y tenemos lecciones aprendidas que son particulares al caso mexicano. Por ejemplo, impulsamos hace algunos años la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras. ¿Por qué? Pues de entrada porque únicamente el 13% de las personas mediadoras eran mujeres, pero porque al involucrar a las mujeres en los procesos de paz, se incrementan dramáticamente las probabilidades de que un acuerdo al que se llegue se pueda realmente cumplir. Durante muchos años, más del 80% de los acuerdos de paz se trasladaban nuevamente a una situación de conflicto armado. Y aquellos en donde se tuvo la participación igualitaria de mujeres en las mesas de negociación eran los acuerdos de paz más duraderos. Entonces, hablar de una política exterior feminista no solamente es un eslogan, es una forma de transversalizar la importancia, el rol de las mujeres, que constituyen la mitad de la humanidad. No vamos a poder avanzar hacia una paz sostenible en el planeta si la mitad de la población sigue sistemáticamente marginada, y menos de procesos tan importantes como pueden ser procesos de paz. Y por supuesto verlo desde esta mirada, ¿no? Desde México, ver cómo podemos solucionar muchas cosas, incluso ya se han solucionado. Pero de esta forma, ¿cómo México se inserta al ámbito global? ¿Realmente es óptimo el funcionamiento? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo actuamos? Desde luego. A ver, yo creo que hay 3 canales fundamentales en nuestra operación diplomática que se desarrolla 24 horas del día, 7 días a la semana. Una de las áreas más que más vinculación directa tiene con la gente tiene que ver con nuestra diplomacia consular. Nuestras paisanas y paisanos que están en Estados Unidos y también más allá. Estamos hablando de más de 11 millones de personas mexicanas en Estados Unidos, donde contamos con una red consular que es la más grande de un país en otro, con 53 consulados en Estados Unidos. ¿Qué hacen los consulados? Sobre todo protección y atención consular. Si alguna persona se encuentra detenido, si necesita orientación sobre su situación legal o migratoria, si incluso requiere orientación en materia de asesoría financiera, de salud. Tenemos las ventanillas de atención integral para la mujer, las ventanillas de salud. Son una extensión del Estado mexicano que busca sobre todo el bienestar de nuestros connacionales en el exterior. Y al estar centrados en la persona, estamos hablando de una diplomacia profundamente humanista, ¿no? Es visitar los centros de detención, asegurar que no haya violaciones a los derechos humanos, velar por el debido proceso junto con una red de organizaciones y abogados aliados. Esa es una forma muy importante de insertar a México en el exterior con un paradigma de paz, porque donde está una mexicana, un mexicano, podrá contar con el apoyo de su gobierno. Una segunda es en las relaciones bilaterales.
Las relaciones que nosotros tenemos con otros países que se celebran a partir de embajadas, sí, y también otros consulados, pero de visitas, de diálogo político, no lo podemos dar por hecho. En un mundo donde está incrementando la conflictividad, tenemos que encontrar las sinergias con otros países afines, de tal suerte que podamos trabajar de manera conjunta a favor de la estabilidad regional, de los derechos humanos, de la prosperidad compartida. Aquí, por ejemplo, en el tema de cultura de paz, trabajamos muy de cerca con Noruega y con el Centro Noruego de Resolución de Conflictos, donde ya firmamos una carta de intención, donde participan también las universidades, para fortalecer las capacidades en materia de mediación y mantener un seguimiento muy puntual de distintos conflictos en el mundo, que no necesariamente los vemos en las noticias en México todos los días, pero representan verdaderas crisis humanitarias, como es el caso de Sudán, por ejemplo, que merecen nuestra atención y merecen de una diplomacia proactiva, lo cual me lleva al tercer canal, y es en el ámbito multilateral. México es fundador de Naciones Unidas. Parte de nuestra identidad internacional es ser un país convencido del multilateralismo, no solamente porque suena bonito y lo es, pero realmente es parte de nuestro interés nacional vivir en un mundo, convivir en un sistema basado en reglas. Las reglas nos dan la certidumbre para poder proteger nuestras inversiones, para poder promover nuestras exportaciones, contar con marcos donde se sepa que si existe un arancel es de tal nivel y las condiciones de ese arancel son tales o cuales. No un mundo en donde el poder de la ley no esté por encima de la ley del poder. Entonces, en el ámbito multilateral, México participa muy activamente, copresidimos un grupo que impulsa reformas para hacer que la ONU sea más eficaz. Participamos en la conmemoración, por ejemplo, de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Ya cumple 25 años esta resolución del Consejo de Seguridad, pero en donde se reconoce este papel fundamental de las mujeres. Y en muchas otras iniciativas, como puede ser el grupo de amigos de la mediación, siempre apostándole al diálogo como una de las herramientas que como diplomáticos tenemos para lograr un mejor entendimiento. Y debo decirlo, nosotros le seguimos apostando al diálogo y fomentando estos espacios en momentos en que no todos los países tienen como su primera opción el diálogo. Es una herramienta que, más que hablar, requiere de escuchar para vernos a nosotros mismos reflejados en otras realidades. Quizás tenga más en común un alumno de ingeniería en Yucatán con un alumno de ingeniería en Uganda o en Suecia que con otro alumno mexicano que estudia otra cosa o que tiene otra realidad. Esos puentes de entendimiento son parte del tejido que nos ayuda a construir una cultura de paz desde el diálogo, desde la prevención, desde el entendimiento. Si bien, pues ya nos comentó toda esta expertise que tiene y todos estos pasos que ya se han logrado, que hemos atacado problemas que nos han preocupado, ¿no? Como país, como ciudadanos, ¿no? Como mundo en general, como país, más que nada. Y por supuesto, hablando de México, y no podemos evitar hablar de la migración. En ese sentido, ¿qué aspectos considera que todavía nos falta trabajar? El primer punto que te diría, Ana, es que la migración no es un problema a resolverse, sino un fenómeno a gestionar. La migración incluso es la metodología más antigua que tiene la humanidad para atender la pobreza. Había escasez de alimento en alguna zona, la gente migraba. La diferencia es que en ese entonces no había fronteras nacionales. Ahora, la migración también es una realidad multidimensional que se tiene que atender de una forma integral. Lo que nosotros hemos hecho es apostarle a que la migración debe ser segura, ordenada y regular. Y como precondición a eso,
es que la migración sea una decisión y no una necesidad. Afortunadamente, en México las tasas de migración hacia afuera han ido a la baja de manera consistente ya durante varios años, pero seguimos siendo un país de origen, tránsito, destino y retorno. Es decir, vivimos todas las fases del ciclo migratorio en este país y somos uno de los principales corredores. Hemos visto cómo las políticas migratorias en Estados Unidos tienen un impacto directo en los flujos migratorios en México, en donde justo porque necesitamos que la migración sea una decisión, no una necesidad, y que sea segura, ordenada y regular, tenemos una reducción de más de 97% en las detenciones que se dan de personas que de manera indocumentada cruzarían hacia Estados Unidos. Esto no necesariamente significa que no haya necesidades, más bien nos ha llevado a reubicar los recursos de manera estratégica, como es el caso de los albergues del programa México Te Abraza. Entonces, una persona que ya está en retorno a México, hoy, a través de los albergues y a través de los programas que coordina la Secretaría de Gobernación, tienen acceso a salud mental, tienen acceso a su derecho a la identidad, porque no necesariamente tienen CURP o su acta de nacimiento está en orden. Tienen derecho a vivienda, a educación, y esto proviene de un modelo internacional de One Stop Shop, donde en un solo lugar una persona puede recibir la orientación y la canalización que requiere, porque hablar de migración nuevamente es un fenómeno profundamente humano y detrás de cada persona migrante hay una historia y una serie de necesidades que no se pueden atender exclusivamente desde el gobierno, sino que requieren la participación de toda la comunidad, incluyendo la academia, la sociedad civil, el sector privado. Durante muchos años se habló de la necesidad de combinar las políticas humanitarias con las políticas de desarrollo. Yo te diría que no hay mejor forma de hacer eso que dándole empleo a una persona refugiada, a una persona migrante, que es lo que buscan, mejorar sus condiciones de vida para estar en bienestar. Así que es un fenómeno que va a seguir evolucionando, va a estar aquí mucho tiempo, más allá de el que estemos tú y yo, porque así fue antes, y creo que México tiene la experiencia y los resultados para ser referente global en la gestión de ese fenómeno, precisamente porque lo hacemos con diálogo, con respeto y impulsando la cooperación internacional, sin la cual no se puede entender un fenómeno inherentemente transfronterizo como es la migración. Creo que es bastante relevante, ¿no? Decirle que la forma en la que me lo comenta y todos estos pasos que me explica, ¿no? Porque muchas veces pues escuchamos esto y asumimos lo primero que vemos en las noticias y saber que realmente hay un protocolo, que realmente se toman acciones y que realmente podemos tener una mirada esperanzadora en cuanto a estos temas, ¿no? Como la migración. Muchas veces en nuestro país vemos que hay tejidos, ¿no? Que se quiebran ciertos temas, ¿no? Desde, a lo mejor es algo un poco más pequeño, pero sigue siendo significativo. ¿Cuáles son los pasos a tratar ese tipo de temas? A ver, no hay, yo creo, una sola fórmula, porque cuando hablas de la descomposición del tejido social, uno, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Y otra cosa que también es un proceso es la paz. Uno no puede llegar con una varita mágica y decir, ya, se acabó el conflicto, hay paz. Nuestra experiencia internacional nos demuestra que esa paz se tiene que ir construyendo a partir de una serie de herramientas. El diálogo, ya mencionábamos, es una de ellas. Pero ¿para qué el diálogo? Para construir confianza. ¿Pero para qué construir confianza? Para construir comunidad. Estar en un entorno de paz es reconocer que tu bienestar y mi bienestar están íntimamente ligados, que tener una sociedad de cuidados implica echarnos el ojo el uno al otro y verificar que nadie se esté quedando atrás. Hay un enorme consenso político alrededor de esta idea.
Se llama ni más ni menos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde México tuvo un rol protagónico en su diseño. Ahora, cuando hablamos del tejido social, pues tenemos un país muy diverso en donde persisten varias desigualdades estructurales. La diferencia es que para atender un problema se tiene que visibilizar, se tiene que nombrar. Ya tan solo en esta conferencia hemos hablado de violencia directa, de violencia cultural, de violencia estructural, que pasa por las desigualdades económicas y sociales. Nuevamente, los pueblos indígenas y las mujeres tienen lecciones que habremos de aprender y que estamos instrumentando. El año pasado se echa a andar el programa Tejedoras por la Patria. Ya van más de 41,000 mujeres que se han inscrito, porque es un reconocimiento de que la paz comienza en la comunidad. No va a llegar la ONU, ni mucho menos alguna potencia extranjera, a decir, esto ya cambió, esto ya es así. La paz se construye desde la comunidad. Estas mujeres se capacitan en todas las diferentes herramientas y alianzas que pueden existir a nivel local para poder canalizar algún maestro que no sabe atender una situación de bullying, por ejemplo en la escuela, alguna situación de violencia familiar que requiere la intervención de los servicios sociales, de salud mental, que tenemos que cuidar muchísimo, la prevención de suicidios, de adicciones, de otros comportamientos que en su conjunto pues no llevan a la paz y que son muchísimo más costosos de atender desde una perspectiva de política pública una vez que ya se convierten en un problema. Entonces, le estamos apostando a la prevención y le estamos apostando al humanismo mexicano a nivel comunitario que puede llevarse a todos los diferentes niveles. Y te diría que nunca vamos a terminar. Vamos a tener resultados muy favorables, desde luego, pero la paz es un proceso y por eso le llamamos en las relaciones internacionales procesos de paz. No basta con rechazar la violencia. Uno tiene que ser proactivo y tener respuestas contundentes desde la no violencia para prevenir estas espirales que hemos estado discutiendo en estos días en esta conferencia internacional. Y por ello es muy importante la visibilización de estos temas, estar hablando de estos temas, usar las redes sociales para eso mismo, porque para eso son, y evidentemente este tipo de espacios donde podemos realmente informar, no solo usar las redes sociales como entretenimiento, sino también informarnos, ver lo que realmente está pasando en el mundo, porque ahí están las juventudes. ¿Algún mensaje que le gustaría dar a las juventudes? Yo replicaría el mensaje muy contundente que nos dio Rigoberta Menchú. A ver, sobre todo que el auditorio pues son alumnos. Muchas veces los alumnos universitarios están esperando a titularse porque piensan que ese título ya les da cierta credibilidad. A ver, estos discursos de que la juventud es el futuro, no, vean la demografía de nuestro país. La juventud es el presente. Cuando se titulen, les van a preguntar qué sabes hacer. No solamente qué calificación sacaste en tercer semestre, que también es importante, pero qué sabes hacer. ¿Y qué deben de saber hacer un alumno universitario mexicano en 2026? Debe saber escucha activa, debe saber emprender un diálogo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, identificación humanista de las necesidades en su comunidad, donde cada quien en su casa, en la cancha de fútbol, en la empresa donde esté colaborando, pues se enfrenta a distintas realidades y en todos los casos hay conflicto. Yo les diría que el conflicto es absolutamente inevitable. Lo que es evitable es la violencia y evitarla requiere de herramientas para las cuales nunca es demasiado temprano comenzar a formarse, a capacitarse, a contribuir como parte de una sociedad de la cual estamos muy orgullosos de pertenecer y dentro de la cual las juventudes son pilar fundamental.
Muchísimas gracias por estar en este espacio. Un gusto haber hablado con ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que nos escuchan y nos ven, por supuesto, también al gran equipo que tenemos detrás de toda esta cobertura. Mi nombre es Ana Estrella y ha sido un gusto acompañarlos desde la Conferencia Internacional de Paz en Mérida. Hasta la próxima.